Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por el privilegio de abrir tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento, enternece nuestros corazones para recibir la semilla de la verdad. Gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como miembros de la iglesia, tenemos la tendencia de darle gracias a Dios por todas las cosas buenas de nuestra vida. La lluvia, la luz solar, una buena familia, buenos amigos, alimento, abrigo, trabajo, casas, fondo de jubilación, ahorros en el banco, buena salud y la vida misma. Pero ¿qué ocurre cuando todo no anda bien? Le agradecemos también a Dios por las cosas que aparentemente no son buenas en nuestra vida. El apóstol Pablo en Efesios 5, 18 al 20, escribió las siguientes palabras: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el apóstol Pablo dice que debemos entonar salmos, himnos, cánticos espirituales, debemos cantar y alabar y darle siempre gracias a Dios, no por lo bueno nada más, sino por todo. En Romanos 8 y el versículo 28, el apóstol Pablo escribe algo afín a esta idea de darle gracias a Dios por todo, porque Dios tiene un plan. En este texto muy bien conocido de Romanos 8:28 encontramos las siguientes palabras. Dice el apóstol San Pablo, y sabemos. Fíjense que no dice, tal vez, puede ser, quién sabe, no. Dice, sabemos, tiene certeza, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es la mejor traducción, la Reina Valera del 60. Cuando dice todas las cosas les ayudan a bien, en realidad lo que quiere decir es que todas las cosas convergen para bien. Es decir, todas las cosas obran en conjunto para bien. Pero no obran las cosas para bien con todas las personas en el mundo. Obran para bien con los que aman a Dios y con los que cumplen el propósito que Dios tiene para sus vidas. Es decir, que esta promesa no la pueden reclamar todos los seres humanos. Solamente los que aman a Dios y cumplen el propósito por el cual Dios los llamó. Al transpirar los eventos de la vida, a veces los que aman a Dios y cumplen su propósito no pueden entender lo que está ocurriendo en su vida. Sus vidas toman lo que parecen ser calles ciegas, desvíos y trastornos. Pero hay mucho de cierto en el dicho, todo lo que termina bien, está bien. Elena White escribió cómo las dificultades y los trastornos de la vida obran para bien a los que aman a Dios y cumplen el propósito para el cual fueron llamados. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 383, ella escribió: el Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven, en vez de contemplar con los ojos de la fe
las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Si ve conveniente Dios interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos lamentamos, sin detenernos a reflexionar que así Dios puede estar obrando para nuestro bien. Necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran plan y que bajo la vara de la aflicción, el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando está ocupado en el servicio activo. Así que la sierva de Dios dice que Dios puede interrumpir nuestro servicio, puede, por así decirlo, usando una expresión del béisbol, puede tirarnos una curva o una pelota de nudillo, pero para los que aman a Dios, finalmente nos daremos cuenta que todo obró para bien. Me gustaría que dedicáramos hoy un poco de tiempo para reflexionar sobre la vida de un gran héroe de la Biblia. Me refiero específicamente a Juan el Bautista. La vida de él ilustra a vivo color lo que leímos de Romanos 8:28 y la cita del Espíritu de Profecía en Hechos de los Apóstoles, página 383. Vamos a examinar 12 puntales de la vida de Juan el Bautista. Y la mayoría de lo que vamos a decir es repaso. Yo creo que la mayoría de los que están escuchando dicen, bueno, ya nosotros sabíamos esto, pero van a darse cuenta que estoy repasando la vida de Juan con un propósito muy especial hacia el final de nuestro tema. Así que analicemos 12 puntos claves de la vida de Juan el Bautista. En primer lugar, sabemos que Juan el Bautista era primo del Señor Jesús. Así lo dice en El Deseado de Todas las Gentes, página 84. Y que Juan era 6 meses mayor que Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Lucas, el capítulo 1 y el versículo 36 y 37, a donde nos damos cuenta que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Dice aquí en Lucas 1:36, está hablando el ángel a María, la madre de Jesús. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Es decir, le está diciendo a María, María, tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo. Y noten lo que sigue diciendo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Es decir, Elizabeth había quedado embarazada 6 meses antes que María. Así que sabemos que Juan el Bautista era 6 meses mayor que lo que era Jesús. El segundo punto que quiero que notemos es que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dios lo escogió con un propósito especial desde antes de nacer. Hay otro caso similar a este, el caso del profeta Jeremías. Vamos a leer en cuanto a Jeremías y luego vamos a hablar de Juan. En Jeremías 1 y el versículo 4 y 5, Dios habla a Jeremías en las siguientes palabras. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta. Dios escogió a Jeremías con una misión especial, con un propósito específico, desde antes que naciera. Lo mismo es cierto de Juan el Bautista. En Lucas 1 y el versículo 14 y 15, el ángel habla a Elizabeth y le dice lo siguiente. Elizabeth, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, es decir, del nacimiento de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Muy parecido al caso de Jeremías.
Dios escogió a Juan para un propósito especial, para que cumpliera una misión antes de que naciera, cuando estaba en el vientre de su madre. ¿Y cuál era esa misión? El punto número 3 es que la misión era preparar el camino para la venida del Mesías. En Lucas 1, 16 y 17 encontramos una descripción de la misión de Juan. Dice allí: y Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá Juan delante de él, es decir, delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y ahora viene la misión: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito de Juan, la misión de Juan, era preparar el camino para que cuando viniera el Mesías, el pueblo convertido hubiese aceptado al Mesías como el Salvador prometido. El punto número 4 es que no hubo un personaje mayor que Juan el Bautista. En Mateo 11:11, el Señor Jesucristo lo declaró así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ahora, eso resulta un poco enigmático. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice no se ha levantado otro mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él? Lo que significa es que Juan murió antes que pudiera presenciar el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús por el pecado, la sepultura de Jesús y su resurrección. Los que pudieron ver eso eran mayores, porque tuvieron el privilegio de ver todos los eventos de la vida de Jesús. Pero el punto clave es que no se ha levantado en la tierra otro mayor que Juan el Bautista, claro, exceptuando al Señor Jesús. El punto número 5 es que Juan bautizó a Jesús y lo introdujo como el Mesías prometido. Dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 29 al 31, lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Noten que Juan no titubea aquí en cuanto a Jesús. Dice aquí claramente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, Juan no tenía duda alguna cuando introdujo a Jesús y lo bautizó, que Jesús era el Mesías prometido. El punto número 6. Los líderes religiosos de la época de Juan aborrecían a Juan y le hacían la vida supremamente difícil. Los fariseos y los saduceos especialmente aborrecían a Juan, porque Juan los había llamado generación de víboras en Mateo el capítulo 3. De hecho, la misión de Juan pareció ser un rotundo fracaso. Noten lo que dice Mateo 17 y el versículo 12 y 13. Mateo 17, 12 y 13. Aquí Jesús está hablando. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. No significa que no sabían quién era, sino que lo rechazaron. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Es decir, lo maltrataron. Y luego Jesús dice: van a hacer lo mismo conmigo. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Es decir, la misión de Juan, que él cumplió cabalmente, pareció ser un rotundo fracaso, porque la gente no estaba en realidad preparada para recibir el Mesías. Era odiado por los líderes religiosos de la época.
El siguiente punto, punto número 7, es que cuando Jesús comenzó su ministerio, Herodes arrestó a Juan y lo echó en un calabozo oscuro, frío y sucio, a donde estuvo Juan cerca de un año. Este fue el primer año del ministerio del Señor Jesucristo después de su bautismo. Así que Juan, cumpliendo su misión cabalmente, amando al Señor, siendo fiel a su misión, fue arrestado y echado en el calabozo. El punto número 8 es que Jesús nunca visitó a Juan en la prisión. Parecía a Jesús no importarle lo que ocurría con su primo, porque Jesús nunca le mandó un mensaje, sino hasta que 2 discípulos fueran enviados por Juan el Bautista. Pero Jesús parecía ignorar el sufrimiento de su primo allí en la prisión. El punto número 9. Juan en el calabozo comenzó a dudar que Jesús era el Mesías prometido. Cuando le introdujo, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del cual yo os hablé. Este es el Mesías. Pero ahora Jesús no cuadra con el concepto que él tenía del Mesías, porque Juan creía que el Mesías iba a reinar en el trono en Jerusalén. Iba a establecer un reino temporal, claro, con un pueblo judío purificado. Y Jesús no cuadraba con ese concepto de Juan. Así que Juan ahora manda un par de sus discípulos a Jesús para preguntarle si era el Mesías o si debían esperar a otro. Vamos a leer el relato en Mateo 11 y el versículo 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, la hermana White agrega un detalle que está implícito en el texto, y es que Jesús no contestó la pregunta inmediatamente. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos de Juan: quédense aquí todo el día y vean lo que yo voy a hacer, y luego vayan y cuenten lo que vieron a Juan y lo que oyeron a Juan. Note lo que sigue diciendo. Versículo 4 de Mateo 11. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Es decir, tuvieron que oír y ver todo, y luego Jesús dice: llévenle el informe a Juan. ¿Cuál fue el informe? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y ahora viene una frase muy importante, que cuando los discípulos llevaron el mensaje a Juan, se le prendió un bombillo a Juan en la mente. Dice: y a los pobres es predicado el evangelio. Y luego Jesús le advierte a Juan: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Es decir, no dudes que yo soy el Mesías, porque no entiendes todo lo que está pasando, porque estás en un calabozo, porque no te he visitado. No dudes que yo soy el Mesías. Cuando los discípulos de Juan fueron a donde él se encontraba, y este es el punto número 10, y le dieron el informe a Juan y dijeron: a los pobres es predicado el evangelio. Inmediatamente se le prendió un bombillo a Juan en la cabeza y se acordó de una profecía del Antiguo Testamento que usaba esas mismas palabras. Isaías 61 y el versículo 1 y 2, donde dice: el Espíritu de Jehová es sobre mí. Jesús introdujo su ministerio en Nazaret con estas palabras: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ungió es la palabra Christos, es decir, Mesías. Porque me ungió Jehová, me ha enviado. Ahora viene la misma frase de Isaías, que usaron los discípulos de Juan para darle el mensaje. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. La expresión buenas nuevas es evangelio, y los abatidos son los pobres. La traducción no refleja en realidad lo que dice Isaías, pero es la misma frase.
Es decir, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, es decir, el evangelio a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y ahora Juan en la prisión dice: no comprendo todo lo relacionado con el Mesías, pero por la descripción que acabo de oír, Él es el Mesías. El punto número 11 es que hacia el final del primer año del ministerio de Jesús, Juan fue decapitado por Herodes y tenía tan solo 31 años de edad. Noten el relato en Marcos 6, 27 al 29. Y enseguida el rey, Herodes, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, es decir, a Salomé, y la muchacha la dio a su madre, es decir, a Herodías. 31 años de edad, decapitado, martirizado. A pesar de haber dedicado su vida entera a cumplir su misión, a pesar del amor que tenía para con el Señor Jesús. La sierva de Dios nos dice en el libro de la Educación, página 157, que los mensajeros celestiales lo acompañaron hasta el sepulcro. Es decir, Juan fue sepultado después de su muerte. El punto número 12 es que se había cometido una gran injusticia y Dios tenía que rectificar esa injusticia. Todos sabemos que Juan murió en la esperanza de la resurrección. Sin embargo, cuando examinamos los escritos de la hermana White, hay algo que es un tanto extraño. La hermana White, cuando describe a los grandes héroes de la Biblia, muchas veces dice: y este está reposando esperando la gloriosa resurrección en la segunda venida de Jesús. Pero con Juan, ella no dice eso. Ella guarda silencio en cuanto a la resurrección de Juan a la segunda venida de Jesús. El galardón terrenal que recibió Juan por su servicio fiel a Dios fue muy, o parecía ser muy injusto. ¿Qué justicia había? Que un hombre que dedicó toda su vida para cumplir el propósito de Dios fuese decapitado a los 31 años. ¿Acaso Pablo no dijo que los que aman a Dios y los que cumplen su propósito, todas las cosas les ayudan a bien? Pues no pareciera que las cosas le habían ayudado a Juan a bien. Ahora vamos a algunos puntos muy interesantes. Movámonos hacia adelante a la mañana de la resurrección de Jesús. Como probablemente todos saben, el Señor Jesucristo no resucitó solo del sepulcro. Otros resucitaron con Él. Vamos a Mateo 27 y el versículo 51 al 53. Mateo 27, 51 al 53. Dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Eso es cuando Jesús muere en la cruz. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y ahora escuchen bien. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, es decir, salen de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, la identidad de este grupo de personas está envuelta en misterio. Solo hay dos referencias a este grupo en el Nuevo Testamento. El pasaje de Mateo 27, 51 al 53 que acabamos de leer,
Y Efesios 4:8, a donde dice que cuando Jesús fue al cielo, llevó cautiva la cautividad, es decir, llevó a un grupo que habían sido cautivos en el sepulcro, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Son los dones del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Los únicos dos lugares en la Biblia que mencionan a este grupo. ¿Cuántos resucitaron? El registro no lo dice. ¿Quiénes eran? Tampoco lo dice. ¿Cuándo vivieron? Tampoco. ¿Con qué fin resucitaron? ¿Resucitaron con sus cuerpos glorificados, inmortales e incorruptibles, o volvieron a morir después? ¿Dónde está este grupo ahora? Son preguntas muy interesantes que no se responden en los dos pasajes de la Biblia que tenemos. Los comentarios bíblicos no concuerdan en las respuestas que dan a estas preguntas. Lo que ofrecen son conjeturas, hipótesis en cuanto a quiénes eran, cuándo vivieron, si volvieron a morir, por qué resucitaron. Los comentarios bíblicos sencillamente especulan en cuanto a estos asuntos. Por el otro lado, Elena White respondió a estas preguntas sin titubeos ni conjeturas. Ella contestó estas preguntas con absoluta certeza. Leo la primera cita donde ella describe a este grupo. Deseo de todas las gentes, página 703. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud. Ahora sabemos cuántos eran. No era un grupito, no. Dice una multitud y luego dice de cautivos. Llevó cautiva la cautividad, Efesios 4:8. Eran cautivos del sepulcro. Sigue diciendo, el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte, de la muerte de Jesús, había abierto sus tumbas. Y cuando Él resucitó, cuando Jesús resucitó, salieron con Él. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? Sigue diciendo, eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora bien, eran mártires, porque dice a costa de su vida. Es decir, al precio de su vida habían dado testimonio a la verdad. No olviden esa expresión, dado testimonio a la verdad, porque es muy importante. Y luego la cita termina, ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. 4 puntos claves. Número 1, eran una multitud. Número 2, eran cautivos del sepulcro. Número 3, eran mártires que habían dado testimonio de la verdad. Y número 4, iban a ser testigos o iban a anunciar la resurrección del Señor Jesús. Ahora, fíjense, esa expresión, habían dado testimonio de la verdad a estos mártires, se usa la idéntica expresión para describir a Juan el Bautista. Noten Juan 5, 31 al 33. Juan 5, 31 al 33. Jesús aquí dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. Y ahora escuchen esto. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. La misma expresión que usa la hermana White para describir a los mártires que resucitaron. Dice de Juan, él dio testimonio de la verdad. Ahora, en Primeros Escritos, página 184, la hermana White agrega detalles en cuanto a este grupo. Leo de esa página, Primeros Escritos 184. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Ese detalle es muy importante. Es decir, recibieron sus cuerpos inmortales e incorruptibles, no volvieron a morir. Así que dice, aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Y ahora va a decir cuándo vivieron. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. Eran mártires
desde la creación hasta los días de Jesús. No olviden ese detalle. Mártires desde la creación hasta los días de Jesús. Sigue diciendo, de modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y para proclamar su gloria. En Primeros Escritos, página 84, ella continúa, los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús se aparecieron a muchos, diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaron, había resucitado de entre los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraban, nosotros fuimos resucitados con él. Ahora vamos a resumir las características de este grupo. Primero, estaban cautivos en el sepulcro. Segundo, según Mateo, eran santos. Punto número 3. No eran pocos, sino una multitud. 4. Salieron del sepulcro cuando Cristo resucitó. 5. Recibieron sus cuerpos glorificados. 6. Vivieron desde la creación hasta los tiempos que Jesús estuvo aquí en la tierra. Siguiente punto, fueron mártires por dar testimonio de la verdad. Siguiente punto, entraron a la ciudad de Jerusalén y anunciaron que Jesús había resucitado de los muertos y que ellos eran la prueba de que Cristo había resucitado. Y según Efesios 4:8, ascendieron con Jesús al cielo 40 días después de la resurrección, así que hoy en día están en el cielo. Ahora, ¿por qué menciono yo todo esto? Ya se van a dar cuenta por qué. Eran mártires desde la creación hasta cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y habían dado testimonio de la verdad. Ahora quiero que vayamos a Mateo, el capítulo 23, 34 y 35. Mateo 23, 34 y 35. A donde el Señor Jesucristo está pronunciando los ayes sobre los escribas y los fariseos. Y el Señor Jesucristo aquí va a condenar a esos líderes por el derramamiento de la sangre desde un personaje hasta otro. Vamos a ver lo que dice Mateo 23, 34 y 35. Dice Jesús a esos líderes, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, esa sería la época de la creación, desde Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Así que el Señor Jesucristo da dos puntos de tiempo. Abel y Zacarías, hijo de Berequías. Y dijo, la sangre de ellos será demandada de esta generación porque ellos tenían el mismo espíritu de aquellos que habían martirizado a Abel y a Zacarías. El primer mártir, poco después de la creación, fue Abel. Dice en Génesis 4 y el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Una gran injusticia, porque el libro de Hebreos, el capítulo 11, dice que Abel dio testimonio en cuanto al Mesías por ofrecer un sacrificio de sangre, mientras que Caín ofreció tan solo productos vegetales. Ahora, sabemos entonces quién fue el primer mártir que mencionó Jesús, Abel. Pero ¿quién es este Zacarías, hijo de Berequías? Bueno, hay dos posibilidades.
La primera posibilidad en cuanto a quién es este Zacarías, hijo de Berequías, es que fue el profeta que escribió el penúltimo libro del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Ahora, el libro de Zacarías no menciona el martirio del que escribió el libro, pero el Señor Jesucristo sí menciona a Zacarías, hijo de Berequías, como habiendo sido martirizado. Noten lo que dice en Zacarías, el capítulo 1 y los versículos 1 al 4. Zacarías 1, 1 al 4. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová, ahora escuchen bien, al profeta Zacarías, hijo de Berequías, el mismo nombre que encontramos allí en Mateo el capítulo 23. Es el autor o el escritor del libro de Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Así que dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Está denunciando al pueblo. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Así que Zacarías denunció al pueblo porque estaban comportándose como sus padres. No sus padres literales, sino como sus antecesores. Aunque el libro de Zacarías no dice que fue martirizado, el Señor Jesucristo sí habló de Zacarías, hijo de Berequías, que ellos mataron entre el templo y el altar. Ahora, esa es la primera posibilidad y la más probable. Pero hay una segunda posibilidad en cuanto a quién fue este Zacarías, hijo de Berequías. La segunda posibilidad es que este Zacarías fue un mártir que menciona Segunda de Crónicas 24, 20 y 21. Ahora, antes de leer ese pasaje, lo que quiero mencionar es que en la época de Jesús, el Antiguo Testamento se dividía en 3 secciones. La primera sección se conocía como la Torá, los escritos de Moisés. La segunda división eran los Nevi'im, los profetas. Y la tercera parte era el resto del Antiguo Testamento que se llamaba los Ketuvim. Ahora Jesús se refirió a estas 3 divisiones del Antiguo Testamento. En Lucas 24, 25 al 27. Dice allí, entonces Él les dijo, está hablando a los 2 discípulos o seguidores de Jesús en camino a Emaús. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora fíjense las 3 divisiones. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Es decir, la Torá, Nevi'im y Ketuvim. El Antiguo Testamento se dividía en estas 3 secciones en la época de Jesús. Ahora sí vamos a Segunda de Crónicas 24, 20 y 21, a donde se menciona otro Zacarías. Dice allí, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Y yo sé que algunos están pensando, bueno, pero Jesús dijo que era hijo de Berequías y aquí dice que este Zacarías era hijo del sacerdote Joiada. Vamos a tratar ese problema en un momento. Así que dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Interesante que es en el patio de la casa de Jehová.
Jesús dijo entre el templo y el altar. Así que el lugar parece ser similar. Pero ¿cómo resolvemos el problema de que el Zacarías que mencionó Jesús es hijo de Berequías, mientras que este era hijo de Joiada? Bueno, hay dos formas en que podemos nosotros resolver este problema. La primera posibilidad es que Berequías, el padre de Zacarías, tenía dos nombres. Es posible que se llamaba Berequías y que el padre se llamaba Joiada. Y usted dice, bueno, pastor, eso es especulación. Sí, hasta cierto punto, pero es una especulación con evidencia. Primera de Samuel 16:1 dice que el padre de Cis se llamaba Abiel. Pero en Primera de Crónicas 8:33 dice que el mismo personaje se llamaba Ner. Jeremías 24:1 se refiere a un personaje llamado Jeconías. Pero el mismo personaje en 2 Reyes 24:6 se llama Joacim. Mateo, en Mateo 9:9, también se le llama en Marcos 2:14 Leví. Es decir, tenía más que un nombre. Y todos sabemos que Pedro también se llamaba Simón. Y Tadeo, Judas Tadeo, se llamaba también Leveo, según Mateo 10 y el versículo 2 y 3. Así que es posible que Joiada y que Berequías eran el mismo personaje, pero con diferente nombre. Hay una segunda forma de resolver este problema, y es que a veces en la Biblia al abuelo se le llamaba el padre. Noten lo que dice, por ejemplo, en Daniel, el capítulo 5 y el versículo 18, dice allí que Nabucodonosor era el padre de Belsasar. Pero técnicamente Nabucodonosor era el abuelo de Belsasar, aunque la Biblia lo llama el padre o el antecesor. Así que puede ser que se está refiriendo sencillamente a la palabra padre como antecesor. Ahora, esas son las dos posibilidades. En realidad, mis queridos hermanos y hermanas, no importa cuál de los dos Zacarías es. Y ustedes dicen, ¿por qué no importa? Porque ambos de estos personajes vivieron siglos antes de la época de Jesús. Es decir, Zacarías, quien escribió el libro de Zacarías, vivió más de 500 años antes de Cristo. Y el otro Zacarías vivió aún antes de eso. Ahora, lo interesante es que en el primer caso, donde se menciona Zacarías, hijo de Berequías, es el último mártir que menciona el Antiguo Testamento. Y si tomamos nosotros el caso de las tres divisiones, que son la Torá, el Nevi'im y el Ketubim, ¿saben ustedes cuál era el último libro de esas tres divisiones del Antiguo Testamento entre los hebreos? No era Malaquías, como en nuestro canon de hoy en día. En la época de Jesús, el último libro del Antiguo Testamento era el libro de Segunda de Crónicas, a donde se menciona específicamente este Zacarías, hijo de Joiada. Así que, mis queridos hermanos, lo importante es que ambos de estos mártires murieron en el Antiguo Testamento, siglos antes de la época de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque solo hay un mártir que menciona en los evangelios que murió mientras Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Quién fue ese mártir? El único mártir que murió dando testimonio de la verdad en el Nuevo Testamento fue un personaje llamado Juan el Bautista. Dio testimonio de la verdad y fue mártir. Y vivió en la época de Jesús. Ninguno de los otros dos mártires que mencionó Jesús, ni Abel, ni tampoco Zacarías, hijo de Berequías, o si era hijo de Joiada, en realidad ninguno de esos vivió en la época de Jesús. Vivieron siglos antes. Pero la hermana White dice que estos mártires fueron desde la creación
hasta los días en que Jesús estuvo aquí en la tierra. Ahora, hay una alta probabilidad entonces que no solo Abel estaba en ese grupo, sino que Juan el Bautista también estaba en ese grupo. Es decir, Juan el Bautista, si estuvo en ese grupo, no permaneció en el sepulcro por mucho tiempo. Se echó una corta siesta. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué lo sepultaron y luego entonces resucita poco después? Bueno, no debe sorprendernos, porque Moisés también fue sepultado por Dios, según el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, y Dios lo resucitó y se lo llevó al cielo poco después que fuera sepultado. Así que no debe sorprendernos ese hecho. Ahora, quiero tratar un último punto antes de terminar nuestro estudio. Quiero que nos imaginemos por unos momentos cómo habrá sido el testimonio de Abel y el testimonio de Juan el Bautista al ir a la ciudad de Jerusalén. Hay un detalle muy interesante, y es que la estatura de Abel y la estatura de Juan el Bautista eran radicalmente distintas. La altura física de Abel medía más que unos 4 metros. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? En un momento se los voy a comprobar. Mientras que Juan, la altura promedio en su época era más o menos unos 6 pies, que sería 1,80 metros. Es decir, había una disparidad tremenda entre la altura física de Abel y la altura física de Juan el Bautista. Y ustedes dicen, pero Pastor Bor, ¿cómo es este asunto? ¿De dónde saca usted esta información? Quiero leer del libro Eventos de los Últimos Días, página 245, donde habla de la altura de Adán cerca de la creación. Y recuerden que Abel era hijo de Adán. Dice, cuando Adán salió de la mano de su creador, era de noble estatura y de hermosa simetría. Ahora escuchen el detalle clave. Era más del doble de alto que los hombres que ahora viven en la tierra. Yo miré en el internet, el promedio de altura de los hombres hoy en día en todo el mundo es de unos 6 pies, 1,80 metros. Así que dice aquí, era más del doble de alto que los hombres que ahora viven en la tierra, y era bien proporcionado, sus rasgos eran perfectos y hermosos. La hermana White dice que cuando ese grupo resucitó, tenían la misma estatura que habían tenido cuando fueron depositados en el sepulcro. En Primeros Escritos, página 184, la hermana White escribió, los resucitados, que resucitaron con Jesús, diferían en estatura y aspecto, pues unos tenían un semblante más noble que otros. Resucitaron del mismo tamaño, la misma altura que tenían cuando fueron depositados en el sepulcro. Quiere decir que Abel medía más o menos unos 4 metros. Juan el Bautista, si tenía la altura promedio de los seres humanos, medía posiblemente 1,80 o pongámosle un poquito más, unos 2 metros. Pero había una diferencia radical. Ahora hay otro punto interesante, y es que cuando Cristo resucite a los muertos en la segunda venida, todos también van a salir con la misma altura que tenían en vida. Y usted, pastor, ¿de dónde saca eso? Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 627. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueran depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de estatura poco inferior a la del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con lozanía y el vigor de eterna juventud. Y yo sé que algunos están diciendo, pero pastor, yo nací chiquito, entonces voy a ser siempre igual, siempre voy a ser pequeñito. No. Aunque todos van a resucitar inmortales e incorruptibles, pero de la misma altura
El espíritu de profecía nos dice que todos al participar del árbol de la vida crecerán hasta alcanzar la altura de la raza original. Conflicto de los siglos 6, 27 dice, restaurados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Ahora, ¿por qué menciono esta disparidad de altura? Imagínense ustedes la gente en Jerusalén y de repente se aparece Abel con su cuerpo glorificado, resucitado, para decir, yo soy Abel, el maestro ha resucitado. Y por el otro Juan el Bautista, que todos conocían bien, porque toda Jerusalén, Judea, toda la región salía Juan para bautizarse. Y ahora Juan sale y dice, yo soy Juan. El Señor me ha resucitado de los muertos, como evidencia de que Él resucitó. ¡Qué tremendo testimonio! Pero Abel, 4 metros de altura, mientras que Juan el Bautista de 1,80. Yo me imagino la sorpresa de la gente cuando se les apareció Abel con esa altura magnífica, extraordinaria que tenía. Ahora, sí Juan estaba en ese grupo, no lo estoy diciendo categóricamente, pero mucha evidencia apunta hacia eso. Imagínense el gozo que habrá sentido Juan el Bautista viendo a los mártires que sufrían su muerte durante el periodo del Imperio Romano y durante el periodo de dominio papal. La hermana White dice que los mártires que murieron bajo los emperadores y que murieron bajo las persecuciones del papado, cobraron ánimo al acordarse del testimonio de Juan. Note lo que dice, deseado de todas las gentes, en la página 196. Dice allí, gozosamente habría ido el Salvador a Juan para alegrar la lobreguez de su mazmorra con su presencia. Pero no debía colocarse Jesús en las manos de sus enemigos, ni hacer peligrar su propia misión. Por eso Jesús no fue a ver a Juan, porque ponía su propia misión en peligro. Sigue diciendo, gustosamente habría librado Jesús a su siervo fiel. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Fíjense esto. Pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languideciesen en solitarias celdas o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo a mí mismo había testiguado, había experimentado algo similar? Imagínense entonces a Juan el Bautista, si es que resucitó con ese grupo, viendo a los que estaban sufriendo martirio y diciendo, se están acordando de mi testimonio. Gloria a Dios que el Señor permitió que yo muriera como testimonio para ellos, porque así ellos se mantienen firmes y fieles al recordar la experiencia por la cual pasé yo. En el mismo capítulo sobre la muerte de Juan, encontramos estas palabras que se aplican hoy a nosotros. Hermanos y hermanas, creemos nosotros que a los que aman a Dios y cumplen su propósito, la razón por la cual los llamó Dios, estamos convencidos de que todas las cosas nos ayudan a bien. No solo las cosas buenas que nos ocurren, las cosas buenas que recibimos, sino todo lo que sucede nos ayuda bien, todo converge, todo funciona en armonía para nuestro bien. Puede ser que no lo veamos ahora. Puede ser que no lo entendemos antes de llegar al cielo, pero cuando lleguemos allá, vamos a estar seguros que la forma en que lo hizo Dios fue la mejor forma. La hermana White termina este capítulo sobre la muerte, el encarcelamiento y la muerte de Juan con las siguientes palabras. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos elegirían, si pudiesen ver el fin desde el principio
y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Es decir, cuando estamos pasando por la tribulación, ¿por qué me está pasando esto? Yo no lo entiendo, no vienen sino problemas a mi vida. No miremos aquí. Cuando lleguemos allá y Dios nos muestre la razón por la cual permitió que pasáramos por eso, vamos a decir, Señor, gracias por haberlo hecho de tu manera. Porque tú sabías el fin desde el principio. Sigue diciendo la cita del Espíritu Profecía. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra. Y luego la hermana White cita un texto bíblico. A vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y luego la hermana White agrega, y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. Hermanos y hermanas, cuando nos vienen cosas que nosotros no comprendemos, no nos quejemos ante Dios. Sepamos que Dios tiene un propósito, Dios tiene un fin. No podemos explicar todo lo que nos sucede en esta vida. Yo no puedo explicarles por qué algunos familiares y amigos han muerto como resultado del coronavirus. La hermana White dice que Dios permitirá que algunos vayan al descanso antes del terrible tiempo de angustia que vendrá sobre la tierra. Y yo creo que estamos muy cerca a ese tiempo, queridos hermanos. Pero Dios conoce mejor. Dios sabe el fin desde el principio. Así que no nos quejemos, sino que cooperemos con Dios, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien cuando amamos a Dios y cuando cumplimos su propósito. Termino leyendo otra vez del apóstol Pablo, Efesios 5, 18 al 20. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando, escuchen esto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, seamos como Pablo y Silas, que cuando estaban en la cárcel cantaban himnos de alabanza al Señor. Y los presos sorprendidos dijeron, ¿qué están haciendo estos? Y luego vino el terremoto y por el testimonio de esos dos apóstoles del Señor se salvó una multitud. Que esa sea nuestra experiencia, es mi oración.